Mientras contemplas la suave ola, piensas en tu vida y dudas si viene o va. Pero no te equivoques. Aquí quiero empezar agradeciendo en primer lugar a Carmen Vargas y a la editorial Ábrego la absoluta generosa acogida que han tenido con el poemario y sobre todo la cuidada edición. A Raquel Zarazaga, que está por ahí también y que tiene bastante de culpa en que esto esté ocurriendo hoy. Por supuesto a Paco Luque, que se apunta a todas las locuras que vamos imaginando y que incluso cuando adapta algún texto mío consigue que parezca medio bueno, no sé cómo lo hace. Por supuesto a Pepe Pallarés, que siempre también su generosidad está encima y de que sigo aprendiendo constantemente y bueno, guiándome por su consejo. Por último y muy especialmente quiero agradecer a Susana, directora de la biblioteca y a la biblioteca en general, su total estar con la cultura, con el fomento de los libros, con las actividades colectivas que hacen ciudad, no solamente con lo que puede ser una acto de la presentación de un libro, sino con muchas actividades que van a pie de abajo y fomentan todo muchísimo. Muchísimas gracias, por lo tanto, a Susana y a la biblioteca. Le dejo la palabra a Pepe. Bueno, pues primero buenas tardes y yo le devuelvo el agradecimiento a Quique, lógicamente, por su confianza y su amistad de hace mucho tiempo, confianza para que cuando me pidió que le hiciera el prólogo al libro y por pedirme estas palabras de presentación. Y presentar a Quique casi es algo que está fuera de lugar teniendo en cuenta que estamos aquí, porque todos, creo que todos o casi todos, a lo mejor hay alguien que no lo conoce, pero creo que todos lo conocéis de sobra. Decir de él que es un magnífico profesor, que es un magnífico compañero, que es un magnífico amigo, creo que no es decir nada que no conozca quién está allá. Y además que es una persona inquieta, preocupada y comprometida, y eso se nota en su actividad normal, en el blog que lleva y que sigue manteniendo, aunque haya dejado la docencia, porque alguna vez hay que jubilarse, tenemos que jubilarnos, y también porque tenemos y nos viene muy bien jubilarnos, y también es una persona comprometida con los aspectos sociales y a mí, aparte de lo de aspectos sociales, que sí que es así, también con los aspectos humanos. Es decir, el compromiso de Quique va en su trato personal mucho más allá que preocuparse por la mejora en general de la sociedad, de las condiciones de trabajo, que sí, que efectivamente está ahí, es algo determinante en su forma de pensar y en su forma de actuar, pero después una persona que da su corazón cuando se habla con él. Y eso es algo que me parece muy reseñable. Sabemos que Quique presentó su novela, o escribió una novela que es Duelo entre palabras, y este es su segundo libro de creación, me refiero, La Casa Amarilla. Es un libro de poemas, y entonces es su primer libro de poemas, efectivamente. Lo digo en el prólogo que no es un libro con el primerizo. ¿Por qué? Porque Quique, quienes lo conocéis, y no vuelvo a repetir, lo sabéis de sobra, tiene un gran bagaje como lector, entonces y además como persona que se ha visto obligada a explicar la literatura, a desentrañar el lenguaje literario. En consecuencia, es un libro que es el primero, pero no un libro primerizo, es un libro que se nota que tiene una madurez excesiva por bastante. Yo me veo ahora mismo en la situación un poco comprometida de no repetir las cosas que están puestas en el prólogo, porque yo sé que ninguno de ustedes es alcalde de Madrid y en consecuencia ustedes saben leer. Así que no debe... Vamos, esto ha sido una inducción apresurada. Yo sé que el silogismo no está bien hecho del todo, pero no entendemos. Y entonces, pues repetir lo que está ahí me parece que sería casi una falta de respeto. Pero me veo obligado a repetir algunas cosas. Sí quiero decir, antes de nada, que el libro está bien editado, con lo cual la editorial, pues, en fin, eso se agradece, que un libro salga limpio, salga bonito, eso se agradece. Y además, el libro tiene, aparte del valor de los poemas de Quique, tiene un valor añadido, pero muy importante, que son las fotografías de sus artistas. Y las fotografías constituyen por sí solas algo por lo que merece la pena tener el libro como objeto, verlo y darse cuenta de que como sin ellos haberse puesto de acuerdo previamente, pues han captado y han intentado recrear sentimientos muy parecidos. Merece la pena y me parece que no es un añadido al libro, no es vamos a ponerlo bonito, vamos a llenar 5 páginas más para que den loco, sino que es un añadido que es significativo, que merece la pena y que está en perfecta consonancia con los poemas que el libro incluye.
Y ahora sí, ya no me queda más remedio que insistir en algunas cosas. En Quique, en su libro, hay cosas que ya están en toda su obra anterior. La integración en el lenguaje y en los mecanismos que lo mantienen. Fijaos que dice en un determinado momento algo que me ha impactado al leerlo, que el lenguaje le llegó como un hachazo, le llegó como un hachazo siendo un niño. La anécdota es preciosa, la cuenta en el primer texto que aparece en el libro, un texto en prosa bellísimo, y quizás pues Quique quiera comentar. Del compromiso social y humano ya hemos hablado. Fijaos, Quique construye un libro que se llama La Casa Amarilla. La Casa Amarilla, hablaremos del título un poco más adelante, pero claro, me decía, es que hay algunos amigos, el otro día hablándolo en un bar, me decía, es que algunos amigos piensan que es casi una descripción de la casa, y claro, no es una descripción de la casa, es una descripción de la casa, y hay un recorrido por la casa, y sobre todo en el último poema, que hay un recorrido por la casa y una despedida. Pero no es solamente la casa, no es la casa física, no es un tratado de arquitectura, o no es un recuerdo arquitectónico de la casa, no, es la vivencia de la casa lo que está presente en el libro. Y claro, esa vivencia de la casa tiene que ver con cuando uno es un niño, cómo van surgiendo los primeros sentimientos, cómo van surgiendo las primeras preocupaciones, la presencia de nuestros hermanos. Él y yo lo hemos hablado alguna vez, nosotros tenemos hermanos mayores. Entonces, la presencia de cómo nuestros hermanos fueron los que de alguna forma nos abrieron camino para determinadas preocupaciones políticas, preocupaciones humanas, para la contemplación de un mundo que podía ser diferente, que no teníamos que ser tan gris como que el que nos estábamos moviendo. En fin, pues eso está presente ahí. Hay un compromiso social, como digo, pero no hay un compromiso que lo aparta en ese recuerdo personal que tenemos de la infancia y que está muy presente en el libro, pero lo aparta del solicismo, de mirarse el ombligo, y se convierte, en que esa mirada a la infancia de uno es también la mirada a la infancia de otro, con lo cual el lector, cuando se pone a leer el poema, pues puede perfectamente, casi es obligatorio cuando está leyendo el poema, si lo está leyendo y enterándose bien, que lo haga suyo y piense en su infancia, piense en su casa, piense en cómo esos valores o esas vivencias que hubo en aquel momento, pues nos han marcado para siempre y las estamos reviviendo de forma más o menos activa. Y además en Quique, en toda su obra, hay una confianza en el futuro, es decir, hay una mirada esperanzada. Y eso es algo que también agradecemos. Yo creo que de eso hablará mucho más despacio Quique, y además sé que lo hemos hablado antes, ¿verdad? No es que me lo estoy inventando. Sé que Paco le ha puesto música a dos poemas preciosos que él después nos cantará y lo escucharemos con muchísimo gusto. Y ahora, antes de seguir hablando, creo que lo mejor es parar y pedirle a Quique que para esto que hemos estado diciendo, pues que lea algunos de los poemas, algunos versos, quizás, porque los poemas son largos. Él hablará, me imagino que hablará de la estructura del libro después, cuando tú quieras. Pero que algunos versos de palabras y de las oraciones, que me parece que son poemas que ilustran muy bien lo que es esa indagación sobre el lenguaje. Y a Paco, que nos cantara, le daría pie para que cantara, probablemente a la vez que recitaba Quique el poema Culpable, que es bastante significativo de esa preocupación social y humana a la que me he referido. Y antes de que se publique, dice Quique que aprende muchas cosas de mí. No he conseguido que aprenda a beber menos cerveza y más manzanilla, por más que lo he intentado. Eso es imposible conseguir. Lo siento, te queda. Bueno, Pepe ha insistido en un tema que sí que es cierto que él dice que es obsesivo en mí, y es preocuparme por el manoseo de las palabras, la perversión del lenguaje a dos niveles. Uno en nuestras conversaciones normales, cuando parece que utilizamos las palabras sin intentar pensar en lo que realmente significa, y luego otro nivel que me preocupa más y es bastante peor, por lo maligno, que es esa perversión, ese vaciamiento de significado de las palabras que se hace desde el sistema de poder, que se hace desde el poder. No haría falta nada más que ver qué tipo de gente hace de la palabra libertad un eslogan ahora, cuando hace pocas décadas en este país pronunciarla podría significar cárcel u otras cosas. Entonces, esa indagación en el lenguaje, el procurar restituir el sentido más noble de las palabras y rescatarlo de esa usurpación que se hace desde ciertos foros, sí que es un tema que lo tengo siempre presente. Por eso,
prácticamente el primer poema. El recuerdo que comentaba Pepe tiene que ver con un niño de 13 años que suspenden las clases en el cole porque había muerto un tal Franco. Entonces me dediqué a jugar, fue un día súper feliz porque estuve jugando a fútbol, baloncesto, haciendo cabañas en los árboles, fue maravilloso. Pero claro, cuando llegué a casa mi madre me dijo, ¡ay, ha muerto Franco y tú anchas Castilla! Me dijo una expresión castellana que yo no entendía lo que significaba y aluciné, me di cuenta de que me faltaba mucho que aprender con respecto a las expresiones y todo lo que había. Palabra. Vuelvo a encontrarme contigo, palabra escondida entre mis pisadas. Vuelvo a pedirte que salgas y charlemos un rato, palabra de otros envuelta ahora en mi mirada. Te asomas por mi frente y te dejas caer suavemente por la otra cara de mi tristeza. Tu sonrisa me molesta cuando te alejas entre los sonidos de tu corte. A veces hablo de ti con los colores llorones de la tierra. Cuando dejes de coquetear, empezarás a echarme de menos. Cuando te levantes y mires a la cara a los que han usurpado tu cuerpo, los mismos que pervierten todos los sonidos, todas las melodías, esos mismos que violaron a todas tus hermanas las palabras desahuciadas, aquella, la que más abrazabas, libertad, sigue vagando ahora desnuda por caminos inventados. Cuando hagas todo eso, cuando nos quede aliento para sostener tus caídas de lenguaje robado, reiremos, beberemos vino en aquella taberna de la plaza y haremos lo que nos plazca. La revolución, vestida de voces olvidadas y de horizontes que llaman. Y mientras tú me besas y yo coso papeles sin sentido, espero contigo y con tantos el blanco grito que nos abraza. Todo depende de ti, amiga. Deja a esa gente. Vuelve con nosotros. El otro poema al que aludía Paco es Barrera de Oraciones, y sí, ahí también se dicen algunos versos que, bueno, tienen que ver con ese deseo de rescatar el lenguaje a las palabras que nos fundaron, que son las que nos constituyen como seres humanos y que parece, esta era una estrategia que se utilizaba por los antiilustrados desde antiguamente, es decir, vaciar lo que podía significar progresismo, vaciarlo de significado o incluso utilizarlo en el sentido más contrario, ¿no? Entonces, claro, se fueron tartamudas las plegarias jamás rezadas, palabras azules con miedo a ser habladas. Huir de su lenguaje asesino, gritaba aquel sabio innombrable. Fingir que habito su palabra cansada. Empuñar palabras nuevas que despierten al hombre. Blandir significantes rebeldes que revelen la crudeza de los amaneceres sin sol. Abrir ventanas. Cerrar la puerta. No estoy para vosotros. Ya escapé por otro idioma. Imposible atraparme. Decir que no. Decirte a ti que sí. Bueno, Pepe le ha suscitado a Paco. Bueno, yo voy a saludar por lo que... Lo primero que decía que diga la palabra. Sí, eso es por los micros, porque es que si no luego esto no sé cómo sonará. Buenas tardes. Estoy encantado de volver a San Lucas porque, aparte de colaborar con Quique y con Pepe, que siempre es un placer, pues tengo la suerte de que vuelvo a ver a muchos amigos y amigas que hace algún tiempo ya que no veo y que sé que siempre están aquí en Sanlúcar y siempre es una alegría reencontrarme con ellos. Lo que vamos a hacer ahora es un proyecto que compartimos con Antonio Calvillo, que está por ahí sentado también, que se llama Culpable y estaba enmarcado dentro de una actividad del Instituto del Cristóbal Colón. Todo parte de una foto que ahora voy a comentar aquí, que supongo, y yo lo que hice fue de un texto que él escribió y me mandó, pues hice la canción, él va a leer parte de ese texto y con Calvillo pues hicimos un montaje de vídeo que quedó bastante chulo y que lo podéis, todavía está en YouTube por ahí rulando, se puede ver. Vale, vamos a intentar hacerlo. No lo hemos ensayado desde entonces. No sé, lo mismo sale aquí cualquier cosa. Bueno, lo que decía Paco de la foto tiene que ver con que el 28 de marzo de 2014 un inmigrante de origen subsahariano permaneció encaramado en lo alto de una farola junto a la valla de Melilla. No quería que le devolvieran a Marruecos. Entonces tuvo 7 horas de reloj encima de una farola. Al final cayó desfallecido medio escurriéndose por el mástil de la farola. Cuando vimos esa foto fue como todo un golpe demasiado duro en el estómago y luego vimos otras fotos de un campo de golf
inmigrantes en las concertinas, viendo cómo jugaban al gol, y los otros mirando con cierto asco, incluso a la gente que estaba molestándole en su maravillosa vista del campo de gol. Ese es el origen de este texto. Aún sigue allí encaramado al mástil de la vergüenza, en la más sola soledad, la imagen de aquel hombre ahumado taladrando nuestras conciencias y reclamando humanidad. Hombre sobre las concertinas, proyectando están sus negras sombras sobre el gris. Desde el hoyo 14 alguien opina, no deberían estar ahí, no deberían estar ahí, no deberían estar ahí. En algo estamos de acuerdo. Eres culpable de creer en los sueños azules, de pensar que una valla es solo una valla, culpable de no comprender, culpable de tu optimismo vestido de blanca inocencia, culpable de ser negro como la culpa, culpable de masticar como culpable de haber nacido en la orilla equivocada, de no soportar el hambre, de hablar con otras palabras, culpable de sus ritos y sus dioses y de sus pozos sin agua, de las bombas y los gritos, los escombros y las lágrimas, culpable. Hombre sobre las concertinas, proyectando están sus negras sombras sobre el gris. Desde el hoyo tanto hacia alguien opina, no deberían estar ahí, no deberían estar ahí, no deberían estar ahí. En algo estamos de acuerdo. culpable portador de tu infinita condena, culpable, limpio, culpable de tu inalcanzable dignidad, culpable de nuestra sucia mirada, culpable de tu risa, de tu valentía, culpable por creer que somos humanos. Culpable de haber nacido en la orilla equivocada, de no soportar el hambre, de hablar con otras palabras, culpable de sus ritos y sus dioses y de sus pozos sin agua, de las bombas y los gritos, los escombros y las lágrimas, culpable, 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 culpable. Esto lo hacía Zoraide. Bueno, sigo entonces y me centro en un tema que a mí me parece importante y es el valor que tiene la casa como motivo poético. Es el tema del libro, pero aparte del tema del libro es un tema que aparece más veces en la literatura y aparece siempre de una forma muy significativa. Decía antes que no se trata de una descripción física de la casa, sino de una casa vivida, es decir, que tiene que ver con lo emocional. Una emoción que se revive y que intenta ser compartida con los demás, con los lectores. Yo, más que desarrollar esta idea con más detenimiento, pues he buscado algunos textos de otros escritores. Esto es como con la literatura y cualquier cosa que se hace y se hace con gusto, pasa siempre lo mismo, que es como con la cereza, que uno coge una cereza pero una llama a otra. Entonces, bueno, pues siempre vamos dando saltos de un sitio a otro. Y entonces he encontrado algunos textos que han sido relecturas en todos los casos, pero que alguna lectura era muy lejana, otra era muy próxima. Y que de alguna forma pues yo quiero regalárselo a Enrique, porque me parece que era lo que mejor podía hacer, porque ha sido el fruto de mi lectura de este libro. Es decir, yo he vuelto a estos textos
porque he leído el libro de Quique. Si no, probablemente estos textos hubieran seguido ahí en el baúl de los recuerdos casi olvidados durante algún tiempo. El primero es un texto de Gastón Bachelard, tomado de su libro La poética del espacio. Y habla de lo que es la casa. Es el más largo y el más filosófico. O sea que espero que no se haga muy pesada la lectura. Las verdaderas casas del recuerdo se resisten a toda descripción. Describirlas equivaldría a enseñarlas. Tal vez se pueda decir todo del presente, pero del pasado. La casa primera y oníricamente definitiva debe conservar su penumbra. Se relaciona con la literatura profunda, es decir, con la poesía, y no con la literatura diserta que necesita de las novelas para analizar la intimidad. Solo debo decir de la casa de mi infancia lo necesario para ponerme yo mismo en situación onírica, para situarme en el umbral de un ensueño donde voy a descansar en mi pasado. Se comunica únicamente a vosotros una orientación hacia el secreto, sin poder decir jamás objetivamente. El secreto no tiene nunca una objetividad total. Por ejemplo, ¿de qué serviría dar el plano del cuarto que fue realmente mi cuarto? Describir la pequeña habitación en el fondo de un granero, decir que desde la ventana, a través de la desgarradura de los tejados, se veía la colina. Yo solo, en mis recuerdos de otro siglo, puedo abrir la alacena profunda que conserva todavía, para mí solo, el aroma único, el olor de las uvas que se secan en el zarzo, el olor de la uva, olor límite. Para percibirlo hay que imaginar muy a fondo. Pero ya hablé demasiado. Si dijera más, el lector no abriría en su habitación nuevamente encontrada el armario único, el armario de olor único que señala una intimidad. Para evocar los valores de intimidad es preciso, paradójicamente, inducir al lector a un estado de lectura suspensa. Es el momento en que los ojos del lector abandonan el libro, cuando la evocación de mi cuarto puede convertirse en umbral del orinismo para los demás. Entonces, cuando es un poeta quien habla, el alma del lector resuena. Así, más allá de todos los valores positivos de protección, en la casa natal se establecen valores de sueño, últimos valores que permanecen cuando la casa ya no existe. Y no olvidemos que son esos valores de sueño los que se comunican poéticamente, de alma a alma. La lectura de los poetas es esencialmente el sueño. Junto a ese texto, el más, como digo, el más filosófico, el más de Bachelard, hay dos textos muy cercanos para mí. Uno, porque está escrito por uno de los que yo considero poetas que debe figurar en la historia de la literatura con letras grandes, que es Rafael Juárez, desgraciadamente muerto prematuramente hace ya 6 años, ha hecho 6 años ahora en septiembre. Y de él voy a leer un libro que se llama, un poema que se llama Sonetos de la casa y de la huerta. Como digo, esta ha sido una lectura muy cercana para mí porque es un poeta que tengo como poeta de cabecera. Y el otro es un texto mucho más conocido, pero que probablemente lo conocen todos, y que Quique, igual que yo, igual que cualquier profesor de literatura, pues se ha visto obligado a explicar, que es un texto de Jorge Guillén que se llama Beatus y yo. Y los dos textos guardan una relación entre ellos. Leo el primero, el soneto de la casa y de la huerta, de Rafael Juárez. El mejor libro sobre los estragos del tiempo es Una casa abandonada. Antes de abrirla, avisa la fachada como en la muerte. Los colores vagos, la proporción que ya no espera halagos, sino paciencia para ser borrada, las rejas de belleza saqueada y las losas mohosas como lagos. Pero si entras persiguiendo el eco de los gozos de ayer hasta la huerta, rosas viejas, membrillos y nogales, encontrarás que la humedad y el hueco hacen volver a tu niñez despierta páginas de pecados inmortales. Como veis, todo el valor de evocación está ahí. Es decir, cuando contemplamos las ruinas de esa casa, estamos reviviendo nuestra propia vida. Y esos pecados, que probablemente no lo fueron, ¿no? Esos pecados son inmortales porque están vivos en nosotros. Y el otro es
el de Beato Sillón de Jorge Guillén. Jorge Guillén ha pasado a la historia de la literatura siempre, yo me acuerdo de los libros de texto, dentro de un membrete que ponían poesía intelectual, Jorge Guillén y Pedro Salinas. Pero eso es una cosa, yo me imagino eso leído, echando para atrás el tiempo y cambiando el tiempo, haciendo unas cosas de esas raras. Si eso lo hubiera tenido que explicar Antonio Machado, se hubiera echado las manos a la cabeza, porque decía, el intelecto no ha cantado jamás, decía Machado. Entonces, poeta intelectual, ¿qué es esto de poeta intelectual? Si decimos en vez de intelectual, poeta preciso, probablemente nos enteremos más de lo que se está diciendo. En Guillén y en Salinas, pero Guillén con una forma mucho más cerrada, simplemente no falta ni una palabra. Fijaos, cerrar, vamos a hacerle caso un poco a lo de Bachelard, al texto de Bachelard. Vamos a cerrar los ojos e imaginarnos la casa de nuestra infancia, la de cada uno de nosotros. Cerramos los ojos y nos podemos mover perfectamente por la casa. Si sabemos perfectamente dónde está el cuadro que nos daba miedo, dónde está la mesa en la que se sentaba tu abuela, dónde está el sillón de tu padre, dónde está el repostero donde se ponía una jarrita de agua y donde estaban las fotos de no sé quién y de no sé cuánto. Y podemos andar por esa casa a ciegas, porque la tenemos presente. Porque todos los objetos, en consonancia unos con otros y en consonancia con la arquitectura de la casa, y de una casa vivida, insisto, pues de alguna forma se están dando sentido entre sí. Y eso es lo que dice Jorge Guillén en este poema que se llama Beato Sillón. El adjetivo beato aplicado a un objeto, como es un sillón, ya es significativo. Se le está dando vida a ese objeto. Ese objeto es uno más, es una vivencia tan real como la de las personas. Beato Sillón. La casa corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa a la memoria. No pasa nada. Los ojos no ven, saben. El mundo está bien hecho. El instante lo exalta a marea, de tan alta, sin vaivén. Es un poema donde la emoción es pura, es decir, ¿en qué poeta encontramos decir eso? El mundo está bien hecho. Pero es que en la imagen de un niño que es feliz en su casa, el mundo está bien hecho. La casa es el resguardo de ese espacio en el que nos sentimos protegidos y nos sentimos bien. La casa no son solamente los tabiques y las ventanas, sino que la casa es el cariño de nuestros padres, el cariño de tu hermano, es la pelea con tu hermano, es la discusión con tu padre. Todo lo que hace que cuando somos mayores, eso lo echemos en falta y sepamos que somos el fruto de esa vivencia y de ese haber estado en ese momento. Fijaos que el libro se llama, como el último poema, que es el que da título, La Casa Amarilla. La Casa Amarilla es una frase nominal, donde la es un determinante, vamos a hacer un análisis ahora, la es un determinante, pero es el determinante mínimo. Determinante mínimo, pero imprescindible. Si salvo los nombres propios, todos los nombres tienen que funcionar como un determinante. Yo no puedo decir mesa es bonita, sino una mesa es bonita, aquella mesa es bonita, esta mesa es bonita, y lo mínimo que puedo decir es la, es lo que no añade nada. Pero sin embargo, sí te añade un matiz, porque, como explican los lingüistas o los gramáticos, es lo que llaman algunos un segundo presentador. Nosotros vamos hablando y decimos, pues íbamos de excursión y vimos una casa. El indeterminado. Y a continuación, seguimos hablando y decimos, la casa era amarilla. Y ya aparece el la determinado. Quique, en este libro, no habla de casa, habla de una casa, de la suya. Y cuando nosotros leemos la casa, leemos nuestra casa, la de dentro, la nuestra. La casa es amarilla, además. Esa amarillez, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la nostalgia. Tiene que ver con esa mirada. La casa pudo haber sido amarilla, no haber sido amarilla, pero la vemos con ese color nostálgico que el amarillo tiene al que de alguna forma asociamos el amarillo. Fijaos, por último, en este texto que Juan Ramón Jiménez escribe para una de las recopilaciones de sus prosas dedicadas a la mujer. Se llama Por el cristal amarillo y dice así. En mi casa blanca de la calle Nueva había una cancela que daba al patio de mármol, al de los Arriates. La cancela era de hierro y cristales, blancos, azules, granas y amarillos. Por las mañanas, qué alegría de colores pasados de sol al suelo de mármol. En las paredes, en las hojas de las plantas, en mis manos, en mi cara, en mi ojo. Con la luna de la noche, qué belleza, mate, sorda y rica.
Yo miraba sucesivamente todo el espectáculo: el sol, la luna, el cielo, las paredes de cal, las flores, geranios, hortensias, azucenas, campanillas azules, por todos los cristales: el azul, el grana, el amarillo, el blanco. El que más me atraía era el amarillo. Por el cristal amarillo todo se me aparecía cálido, vibrante, regio, infinito. Mi nostalgia del universal latente en mí desde mi semilla encontraba largo y supremo deleite por el cristal amarillo. Era aquello como una exaltación musical, escalofriante y definitiva. Todo allí acababa bien. Era un término como el beso del amor, como el de la gloria verdadera e íntima del arte. Después de mirar por el cristal amarillo, yo no quería ya más y me quedaba contento. Pues fijaos, después de leer esos 3 poemas, el poema en prosa de Juan Ramón, el de Rafa Juárez, el soneto, y la 10ª de Jorge Guillén, vámonos al texto final de La Casa Amarilla, y ya dejo que sea aquí el que hable de más cosas. Fijaos la coincidencia en actitudes poéticas entre voces absolutamente distintas. Es decir, bueno, quienes conocemos aquí, que decimos, ¿qué tiene que ver Quique con Juan Ramón? Pues aparte de la pasión por la poesía, de forma muy diferente y todo esto, no estoy hablando además de niveles. Ojalá cualquiera de los que estamos aquí pudiera ser Juan Ramón. No estoy hablando de eso. Pero sí, Juan Ramón hay una cosa, hay una actitud que injustamente se le ha reprochado alguna vez su falta de compromiso. Y una leche. Lo que pasa es que él ejerce su compromiso como ciudadano y lo ejerce de una forma absolutamente tajante, mucho más tajante y mucho más valiente de las que de otros muchos poetas aparentemente más combativos. Entonces, esa actitud, bueno, pues está ahí, coincide. Hay más coincidencias entre, si miramos las cosas con detenimiento y sin anteojeras, hay muchas más coincidencias de las que aparecen entre todas las personas que las que afloran en forma de broma. Bueno, pues fijaos, La Casa Amarilla. Leo algunos fragmentos porque el poema es muy largo, ¿vale? A mí me duele la casa de mis padres. Me duele nuestra casa, mi casa. Me duele el número 26. Me duele sentirme Marco Junio bruto y oír de noche la voz de la casa. Tú también. Me duele el sofá enfrente de la tele. Y fijaos, decía Beato Sillón, la casa corrobora su presencia con la vaga intermitencia de su invocación en masa a la memoria. Pues me duele el sofá enfrente de la tele y el estrafalario mueble que mi padre construyó para cobijar la primera tele y sus descendientes, pocas. También aquella extraña enciclopedia de color rojo y la de color gris. Me duele aullando el sillón de mi madre. Me duele esa ventana del patio que no cerraba bien, la que estaba al lado de ella. Me duele aquel tresillo hortera de sky negro y rojo que acogía cuerpos alegres. Era precioso. Y la falsa y auténtica chimenea que asentía asustada. Me duelen los espacios olvidados, presentes, gritando. Y salí al patio. Como digo, el poeta va haciendo un recorrido por la casa de la que se va despidiendo. Va cerrando habitaciones, se va desprendiendo de esa casa, como dice en la primera estrofa. Se va desprendiendo de ella como si se desprendiera uno de una parte del cuerpo. Dicen que cuando empieza así el poema diciendo que cuando nos cortan un órgano, sin embargo ese órgano parece que nos duele según cuentan. Es decir, te queda mutilado de un brazo, pero nota la presencia y el dolor en el brazo. Y salí al patio y palpé voces y toqué risas grabadas en el rostro de mi madre. Y entré en la cochera para abrazar a mi padre. También recogí la última fotografía y subí a la terraza y me senté con ellos para dar cuenta de los benditos alimentos que pasito a pasito hasta allí habían subido. Y allí mismo, aunque fuera verano, hicimos, muertos de frío, el muñeco de nieve más hermoso del mundo. Y me duele, y allá del poeta, me duele todavía. Quique, y con esto, pues yo lo que tenía que decir lo he dicho, así que... Con esto yo me voy. Te dejo la palabra. Vamos a ver, antes sugería a Pepe comentar un poco la estructura, pero lo haré muy brevemente.
Hay una primera puerta que tiene que ver con esa indagación del lenguaje que hemos comentado antes. Luego hay una puerta que llamé escondida. Ahí están pues, las derrotas, los recuerdos, las nostalgias y también algunos poemas que llamamos sociales. Sí, yo no me da pudor utilizar el verbo social para referirme a un tipo de texto. Hay una tercera puerta porque en esa puerta escondida yacen todos los recuerdos, las derrotas también, el sí mismo también. Pero hay una tercera puerta que yo siempre intento mantener. Me acuerdo que Miguel Hernández, que vivía en una constante tragedia, procuraba en muchas de sus obras mantener una rendija abierta. Entonces, hay una cosa que me he propuesto y me he autoimpuesto, que es confianza de alguna manera en el futuro. Y en esos jóvenes que están tan denostados y que estamos repitiendo siempre el mismo mantra de que van a vivir peor, de que lo tienen crudo, etcétera, etcétera. Yo conozco muchos jóvenes, afortunadamente, y conozco jóvenes que no responden al retrato oficial. Me acuerdo de Manuel Vicente en una columna de hace 1000 años, la titulaba Cámaras, y depende de dónde enfoquen la cámara vamos a ver un tipo de juventud, la del macrobotellón o la que estaba recogiendo chamapota en Galicia. Quiero decir, existen muchísimos jóvenes y yo tengo muchísima confianza en ellos. No solo por mi hija, sino por todos los alumnos que todavía mantengo contacto con ellos y que me dan lecciones a mí ahora constantemente. Esa es la otra contraposición de sentimiento entre la nostalgia, la pérdida de la casa, la pérdida familiar, pero siempre quiero intentar mantener esa confianza. Antes hablamos de la puerta escondida, de la puerta donde están todas esas nostalgias, esas derrotas, esos recuerdos, y hay un poema que creo que es el momento además para decir que desde esta mínima condición exigir el final definitivo del genocidio del pueblo de Palestina. Y también que se cumpla con la justicia, el fin de la ocupación, y se cumpla con la justicia y los responsables tengan lo que tienen que tener, ¿vale? Entonces hay un poema, antes ha cantado Paco Culpable, que se refería a los que venían en patera, a los que intentaban buscar un refugio en la madrastra Europa, pero claro, al acordarme de Palestina, pues también de alguna forma son los que viven en la orilla equivocada, los olvidados, los parias, los que están ahí pues, casi estorbando, ¿no? Entonces, esos forman parte de unos cuantos poemas que sí, que yo les llamo sociales. Y uno de ellos es Nos robaron la voz, que por cierto está dedicado a mi amigo Benito Medina. Nos robaron la voz y nos dejaron su deuda. Nos hablaron palabras de Troya y nos confundieron, dejándonos oler el pan que ya no era pan, que era aroma de contenedor ancestral, envuelto en el plástico luminoso de la derrota. Y mirábamos, y olíamos, y moríamos todos mientras eternizábamos nuestra vida sin vida, pensando, masticando posibilidades que ya tampoco lo eran. Lo hacíamos como las hormigas, sin saber que ya no había hormiguero. Era un túnel vacío, apenas imaginado. Y salíamos, volviendo la mirada, volviéndonos ciegos, apartando la vista, culpables de la realidad tullida, de los contenedores, de las colas de los contenedores, dioses postmodernos de la nueva religión, la religión de todos, practicantes o no, feligreses siempre, bebiendo dormidos de las luces del neón mentiroso, de la televisión, del aparato, del silenciador, de las sonrisas de plástico, de los periodistas comprados, asustados, desmembrados, de todos los zombies, de nosotros. Y ansiábamos el plasma, ansiábamos la palabra liberadora, y llegaba como un martillo perezoso, llegaba en forma de no preguntas y de no respuestas, en forma de orden, en forma de acallar. Y entonces comprendimos, y callamos, y cerramos los ojos, y no nos quedamos en paz, tan solo en coma, en punto y coma que ya nos sigue. Los puntos suspensivos, sabios, han huido. Ya no quedaban palabras, yacían todas en el lecho de los sueños prohibidos. Echo de menos tantas cosas. Me quedan menos la fuerza de, como decía el poeta, aquellas voces que se asocian con nubes para cambiar, no inútilmente, el mundo. Luego, si cabe, pero ahora vamos a pasar un poquito a la esperanza en el futuro y esa puerta que siempre reivindico. La reivindico en principio para mí, porque como decía Mercedes Iñaki Gabilondo, dice, el miedo más terrible que tenía era el de convertirse en un cenizo, ¿no? Yo ese miedo también lo tengo últimamente, digo, a ver si te vas a convertir en un cenizo. Fue la tarde, dedicada a mis hermanos.
Fue la tarde en la que rajó su vestido malva mientras el invisible se peleara con las palabras. Fue la tarde, con sus aromas helados, la que nombró los sustantivos innombrables. Sí, fue la tarde en la que me miró directamente a los ojos y sonreía. Así es la tarde cuando te busca. Nunca espera respuestas, solo llega, como si siempre hubiera estado aquí. Ella es así, en la tarde. Y me contó el noticiario y me explicó mi torpeza. La repartió por el aire y comprendí. Es la tarde. Y no tiene nada que ver con los crepúsculos soñados, leídos, imaginados. Es solo la tarde. En su versión real, sin poesía, sin nada que añadir. Ya es tarde. Y fue la tarde en la que me susurró al oído que el futuro, cabal e inteligente, desbocado, a lomos de la idea que sostienen los jóvenes invisibles, los intocables, los indecibles. Y la tarde me sonrió mientras me besaba a escondidas. Como la tristeza ilegal, la única, la que sabe mucho más que nosotros, incluso que la tarde. Es esa tristeza que sabe darte un beso por detrás, la que cuando vuelves la cara te convierte en alegría. Es ella, la vida, no es tarde. Yo creo que en el momento seguimos en esa puerta que intenta mirar al futuro con cierta esperanza y sería el momento entonces de dos poemas que están dedicados. Uno está dedicado a mi hija, que es esa Ola. Era un momento en que ella se iba a estudiar a Málaga, dejaba la casa y se lanzaba en la aventura, pero encima le tocó en un momento en que estaba la pandemia. Estaba la pandemia, entonces el inicio de los estudios universitarios, que siempre son muy ilusionantes para todos los que lo hemos tenido, pues se convirtió en algo extraño. Esa Ola. Los poetas modernos han abandonado las estrofas clásicas y eso es lo peor para los cantautores. Pobre Paco muchas veces decía que alguien cogía un texto de los que yo desgraciadamente para él le mando y que lo que hacía era como en un taller poner todas las piezas en una mesa, empezar a decir aquí la pieza hasta que conseguía encajar. Cuando me enseñaba digo, bueno, mucho mejor, joder. Así que, lo digo porque muchas veces tengo que destrozar un poco los poemas para que tenga algún sentido en la canción, ¿no? Un sentido rítmico, quiero decir. ¿Más luz? No, yo creo que vamos a intentarlo. Es que esta la tengo impresa con la letra muy chiquitita. Mucho ritmo. Mientras contemplas la suave ola, piensas en tu vida y dudas si viene o va. Pero no te equivoques, todo va de modo extraño, pero va. Por eso mientras miras la ola, te sientes mareado como el cartel de Neruda. Yo iba como un barco temblando en sus palabras. La nave, aunque no veamos, su movimiento va. Y es verla zarpar, que nos arranca rabia, pero nos acerca. Un segundito, porque es que no la veo bien. He confiado demasiado en mucho menor. Era otra cosa. Y el verla zarpar nos arranca rabia, pero nos acerca rostros, tempestades. Y nos muestra horizontes, o es lo que uno quiere pensar.
O tal vez es lo único que se puede hacer. La mesa está vacía y hay que llenarla de palabras. De todos los sonidos azules y olvidados que nos llaman sonriendo como la ola. Se burlan de los espacios prohibidos, de los niños que regalan su prudencia, de las palabras culpables, de normativas sin sentido. Una profesora junto al aula número 5, un miércoles cualquiera, amontonará historias. Recolectará libros para que nunca nos abandone la ola. Y al mismo tiempo en Málaga una joven vestida de futuro lee la gaviota de Chekhov. En un presente agarrado como un fruto maduro, y es lo único que hay, y es lo único que hay, y es lo único, y no es poco. Sí, nuestra sobrina nieta, ya, ¿no? No, tú sigue. Vale. Mi sobrina nieta, nuestra sobrina nieta, nació el 30 de marzo de 2020. Si recuerdan, es el epicentro de la pandemia, 30 de marzo de 2020. Entonces, yo estaba sola aquí en San Lucas, con muletas además, estábamos todos separados, ni mi hermana ni mi cuñado podían ir a Madrid, que era donde residen, y fueron días de muchísimos nervios. Iban al hospital, no daban a luz, tenían que volverse, estábamos todos, pues imaginaros, completamente asustados. Entonces, cuando llegó ella, también fue, por eso está situado este poema en esa puerta que intenta mirar hacia el futuro. Fue para muchos, quisimos sentir que eran de los bebés que venían, y en aquella época estaban haciendo una llamada al futuro, una llamada que, oye, que venimos aquí, queremos vida y queremos que esto se ponga un poquito mejor, que lo tenéis hecho un asco, ¿no? Y entonces de ahí surgió el poema Ha llegado ella. En medio del miedo ha llegado ella, anunciando la calma, regalando blancas palabras. En el vórtice de lo intraducible, chanteando con fuerza, en mitad de la tormenta perfecta, ha llegado ella, abriendo la puerta que aparta nubes y espanta tempestades. Entre la maraña de palabras calladas, reclamando futuro, en medio de nosotros ha llegado ella, acercándonos a todos con su limpia mirada, burlando en cada abrir de ojos las distancias decretadas. Ha llegado ella y al respirar hemos reconocido el aire que nos rodea. No temas, Celia, ya no sabemos nada, nada que no sea tu presencia, y expandir por el aire la risa que para ti teníamos reservada. Porque ha llegado ella, llanteando con fuerza, en mitad de la tormenta, ella, perfecta. Bueno,
vamos a ir finalizando y como se habla tanto de la casa me veo obligado a leer uno más breve que tiene que ver con la casa y con las pérdidas que ya hemos comentado. Dice así: mi hermana mayor avanzaba agarrada fuertemente al brazo de mi padre, que, aunque ya había fallecido 20 años antes, quiso estar presente en el entierro de su esposa. Justo detrás caminaba Ernesto con la cabeza alta. La Estrella y yo nos rezagamos para ocupar un extremo del banco. La Sole no era consciente de que iba sostenida del brazo de un muerto. Y mi padre tampoco parecía percibirse de su propio estado. Desde un rincón de la iglesia, sonriendo orgullosa, mi madre observaba la escena. Todo era extrañamente normal, hermoso, amable. Iba a decir una cosa sobre... Bueno, yo es que para Quique el libro será como un hijo, como dicen siempre los escritores, ¿no? Este libro es como un hijo. Para mí es como un sobrino, porque yo lo he visto crecer al libro. Quique me ha estado mandando textos continuamente y luego nos hemos reunido y he tenido la suerte de que hemos hecho un recorrido por el libro con los comentarios del autor, ¿no? Y además ha coincidido en el tiempo con que a mí me ha tocado también desmantelar la casa de mi madre, en la que yo he vivido siempre, y entonces pues hemos compartido muchas emociones, ¿no? Yo creo que una de las situaciones más desgarradoras emocionalmente que he vivido en mi vida ha sido este verano desmantelar una casa en la que has vivido siempre. De verdad, te deja hecho polvo. Y entonces le hablé aquí de una canción mía que se llama Mi Casa, pero que es mi casa actual, no es la casa de mi madre, y él quería que la cantara aquí. Sí, como el motivo fundamental, la palabra clave está siendo casa por razones bastante solemnes y fuertes. Pues cuando me habló de esta canción y yo la escuché, que además la iba escuchando y me iba yo también remontando a recuerdos y a más cosas, y digo, bueno, pues tienes que cantarlo seguro y casi puede ser verdad. Está súper desafinada, ¿verdad? Está de buen rollito, vamos a terminar con alegría. Pues alegría está la buena. Sobre todo si pongo la letra sobre esto, si no voy a cantar la misma otra vez. Mi casa está llena de libros, botellas de vino y pelos de gato. Mi casa llena de motivos que habitan en fotos con marcos baratos. Mi casa está llena de bocas que cantan y besan casi todo el rato. Mi casa está llena de teclas, de cuerdas y atriles, de letras y ensayos, de cuerdas y atriles, de letras y ensayos, de cuerdas y atriles. Mi casa está llena de luz, orientada al sur, aquí duerme el sol. Y huele a café muy temprano, y arroz y pescado a partir de las 2. Mi casa está llena de trinos, de pequeños ruidos, blancura y color. Mi casa es una fortaleza donde la pereza
merece el perdón, donde la pereza merece el perdón, donde la pereza. Mi casa está llena de cine, de ajadas, cojines, butacas y mantas. Mi casa está llena de viajes, maletas deshechas, regresos y mapas. Mi casa está llena de ropa, sin percha y carpetas que guardan desorden. Mi casa es la madre que arroja el hueco en el árbol y el templo que acoge. El hueco en el árbol y el templo que acoge. El hueco en el árbol y el templo que acoge. Ahora sí, hay que preguntar. No sé, es que vamos con el tiempo muy justo, pero si alguien quiere preguntar alguna cosa aquí o algo, yo creo que habría la posibilidad. Y si no, antes de cerrar, es que no sé si va a hablar Kiki o yo. Sí, antes de cerrar, deciros que la editorial se ha traído un libro aquí, que Kike se ha comprado un micrófono nuevo para dedicarlo, y que ya el resto lo tenéis que poner vosotros. Este bolígrafo me lo regalaron en el instituto cuando me jubiló, o sea que esto es que tengo aquí. Bueno, pues, no sé, simplemente si no hay ninguna pregunta ni nada, cerramos aquí y le damos las gracias a Susana especialmente. Todo va de modo extraño, pero va. Por ello mientras miras la ola, te sientes mareado como el cartero de Neruda. Yo iba como un barco, temblando en sus palabras. La nave